Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la versión del día de hoy de Café para Dos. Café para Dos se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por Cinevisión, Canal 19, y se retransmite por Vega TV, por el 48 de Claro y el 88 de Hasta el Santo Domingo. A través de las redes sociales pueden estar en comunicación permanente con Café para Dos. Estamos en el mes de noviembre. Yo diría un mes importante por su significado de patria. Un mes en que acontecimientos importantes han ocurrido en la sociedad dominicana, yo diría en distintos momentos, y un mes que es necesario recrearlo en todos los ambientes sociales en donde nos toque trabajar, fundamentalmente en las escuelas y las universidades de República Dominicana. Un mes de lucha por la equidad, un mes de lucha en contra de la violencia de la mujer. El día de lucha en contra de la violencia de la mujer, resultado de un acontecimiento, yo diría, duro de la sociedad dominicana, pero que implicó una conexión con los esfuerzos de cambio, de libertad y de justicia social que históricamente el pueblo dominicano ha sabido reclamar. La muerte de las hermanas Mirabal fue una referencia importante de cambio y de lucha en contra de la dictadura, y precisamente este acontecimiento ha servido de referencia para la declaración del 25 de noviembre como Día Internacional de Lucha contra la violencia en contra de la mujer. Hoy, en el día de hoy, en Café para Dos, pues yo creo que tenemos el honor de compartir con el señor embajador, honorable embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Con él vamos a compartir el programa completo, lógicamente. Venezuela, yo diría que es ahora mismo una referencia fundamental que habrá de decidir el rumbo de toda América Latina. Yo creo que allí se está decidiendo el camino entre la libertad, la independencia y la opresión. Y lógicamente tener al señor embajador para nosotros es un gran privilegio que habremos de aprovechar en su máxima extensión. Pedirle lógicamente permiso al señor embajador para hacer como una primera pausa de entrada, de manera que podamos dedicar todo el programa ya completo sin hacer interrupción. Humberto, vamos a hacer una pausa ahora y de inmediato arrancamos el diálogo con el señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela. En Copnama te acompañamos a realizar tus metas. Es bueno cuando uno llega a lo suyo. Hoy yo puedo decir, llegué a mi casa. Lo de los socios se invierte en los socios, siempre pensando en su bienestar. Todo lo que he hecho en mi casa es por la ayuda de mi cooperativa. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, Copnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Mi querida cooperativa. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Ya inician las evaluaciones del desempeño docente 2017, un proceso que tiene como objetivo identificar los logros y debilidades para la mejora de la calidad educativa. Esta tiene un carácter nacional abarcando al universo del personal docente del sistema educativo dominicano. Los resultados del proceso de evaluación del desempeño docente 2017 permitirán obtener un diagnóstico del sistema educativo del país,
para así contribuir a definir planes de mejora para apoyar el desarrollo profesional docente y definir políticas públicas que impacten la calidad educativa. Además, serán utilizados para la aplicación de incentivos salariales, de acuerdo al nivel del desempeño de los docentes. Recibe con alegría a estos facilitadores y sé parte de esta revolución educativa. Evaluación del desempeño docente 2017. La investigación y el posgrado son esenciales para el desarrollo de un país, tanto para el bienestar de su gente como de su economía. La Universidad Autónoma debe desarrollar estas funciones para contribuir a ello, pero también resuelve parte de sus problemas crónicos. La mejor persona debe ser entonces un alto sentido de honradez, alto sentido de justicia, experimentado, de alto carácter, y no encuentro mejor figura que la del doctor Ángel Veras para vicerrector de investigación y posgrado. Por la investigación y el posgrado al servicio de la nación, doctor Ángel Veras Aybar, vicerrector. INAVIMA te informa. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, OPTI, firmaron un acuerdo con el objetivo de realizar acciones conjuntas para que la institución magisterial pueda brindar información oportuna sobre los servicios que ofrece a los maestros y las maestras del Ministerio de Educación a través de su incorporación a la línea de asistencia telefónica *462. Marcando *462, también puede solicitar información sobre los servicios que ofrece el INAVIMA. INAVIMA te informa. Continuando con la versión del día de hoy, tal y como le habíamos anunciado, se encuentra con nosotros el señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República Dominicana, el señor Ali de Jesús Uzcategui. ¿Es así? Uzcategui. Correcto. Ahora mismo hay una, digamos, la esperanza cifrada en el proceso de diálogo que se está desarrollando en la República Dominicana entre el gobierno de Venezuela y la oposición. ¿Cuál es la perspectiva inmediata que usted visualiza de este proceso? Sí, no tanto, vamos a hablar de un concepto, vamos en primera persona, ¿no? En verdad que la perspectiva para el gobierno venezolano es de una gran magnitud en lo político y en lo social. Y cuando digo lo político, porque hay que recordar que en Venezuela se viene produciendo este proceso de diálogo desde prácticamente el 2002. Y hay que recordar que en el 2002, el 14 de abril de ese año, cuando es restituido el señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, ante la presidencia de la República, ese 14 a las 3 de la mañana con un crucifijo en la mano, llamó al diálogo, llamó a la reflexión, llamó a la unión de todos los venezolanos con la finalidad de poder esgrimir todos aquellos problemas que nos estaba acontecimiento dentro del punto de vista político, y lo cual iba a contribuir a sosegar todo ese proceso en el cual se veía inmiscuido todos los actores principales para el momento histórico. Y en eso hemos venido, y más aún ahora a partir del 2014, cuando el presidente Nicolás Maduro y el gobierno, dentro de ese contexto, ha estado llamando un proceso de diálogo, y vemos como en el día
pasado se reunieron acá representantes de la oposición venezolana, del gobierno nacional, y llegaron a un acuerdo en el cual el próximo 1 y 2 de diciembre nuevamente se restablece ese proceso de diálogo con el acompañamiento de algunos cancilleres de América Latina y el Caribe y, por supuesto, con la presencia del señor presidente Danilo Medina. Correcto. Al parecer las expectativas son altas de ese proceso de diálogo. Claro, porque es que dentro de ese contexto tenemos que prever que se viene luchando por la paz, y la paz política y la paz social del país, y uno de los aspectos que se ha venido mencionando, no en los últimos días, prácticamente desde que Trump, y no Trump, vamos a ver, el expresidente Obama declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria contra los Estados Unidos, y por lo cual Trump también decretó prácticamente una acción o prácticamente un bloqueo económico y financiero, y uno de los principales temas y elementos para esta reunión es exigir el levantamiento del bloqueo económico y financiero que está afectando al pueblo venezolano, no solamente al gobierno, al pueblo venezolano en general, porque no permite el ingreso de insumos necesarios para la alimentación y, por supuesto, para el sistema de salud. Hay que recordar que lamentablemente en Venezuela se ha caracterizado por tener una economía de puertos, una economía basada en la importación, por ser un país monoproductor, caracterizado por el concepto de lo que genera la producción de petróleo, y que prácticamente es lo que ha evidenciado a través de más de 4 décadas que el desarrollo económico en Venezuela sea en ese contexto generado por una realización de importación y no de producción, que se ha venido desarrollando en los últimos años en función de ser como se ha establecido, y realmente se implementó, o mejor dicho, se presentó una ley ante la Asamblea Nacional Constituyente que habla sobre el concepto de la economía postpetrolera, que no es que más que la inversión hacia adentro con la finalidad de buscar un desarrollo hegemónico y poder lograr y conseguir la producción de alimentos y de algunos otros insumos que son necesarios para el desarrollo del país. Bien, hemos visto una Venezuela anteriormente productiva, una Venezuela que se caracterizaba por ser autónoma, si se puede decir. Y en los últimos tiempos hemos visto algunas situaciones que se han dado, y usted acaba de hablar sobre algunos posibles elementos que le hayan puesto un stop a muchos que quieren ver a Venezuela siendo parte de algunos sectores que le interesan. ¿Qué es Venezuela Somos Todos, por ejemplo? El concepto de Venezuela Somos Todos es sencillamente lograr no solamente la convivencia, sino lograr la concientización de un pueblo, de un ciudadano, de un venezolano, de una venezolana, en concepto del bienestar del desarrollo del país. Cuando decimos que Venezuela somos todos, es que a todos nos afectan los problemas económicos y sociales que allí pueden de alguna u otra manera estar ocurriendo. Y por supuesto también nos permite, y de alguna manera satisfactoria, hacer partícipe como actores del desarrollo del país, mientras y tanto tengamos un desarrollo armónico de todo el proceso económico y social y por supuesto político de nuestro país. Por eso es que ese concepto de Somos Venezuela es con la amplitud de que bien sea que en el distingo dentro de un proceso político hay caracterizaciones en las cuales se diferencian por ideología, por algunas condiciones bien establecidas de doctrina política, una diferencia entre diferentes grupos, también es real que a todos nos afecta y que a todos nos ayuda el desarrollo del país. Por lo tanto, Somos Venezuela es contribuir al desarrollo político, social y económico de Venezuela, de nuestra gran Venezuela, y con ello también contribuir a la integración de América Latina y el Caribe, la cual es de suma importancia y que ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido hasta la presente fecha en función de lograr
que América Latina y el Caribe se conforme un bloque en donde podamos realmente ponernos de acuerdo y con nuestras oportunidades, con nuestras fortalezas, salir adelante y por supuesto tener esa autosuficiencia que es necesaria para el desarrollo de América Latina y el Caribe y por supuesto de los pueblos. Por eso es que ese concepto de Somos Venezuela no solamente se queda encerrado dentro de la geografía venezolana, sino que también trasciende nuestra frontera en el contexto de buscar una integración que es necesaria, no porque lo haya dicho a lo mejor o lo haya despertado nuevamente el comandante Hugo Rafael Chávez Frías a través de su gestión de trabajo político desde 1998 y mucho antes, cuando él empezó a formar prácticamente los lineamientos políticos que iba a acompañar ese proceso revolucionario, sino que realmente viene produciéndose desde 1810, cuando se inicia el proceso de independentista en América Latina y el Caribe, porque esa integración es la que nos va a permitir realmente salir adelante, como hemos dicho ya anteriormente, y por supuesto ser nosotros como latinoamericanos y caribeños, tener autodeterminación e independencia. Señor embajador, parece ser que en Venezuela se está jugando el futuro de América Latina. Es un concepto que se ha venido esgrimiendo en los últimos años y más que todo en estos últimos meses en función de la guerra mediática que lamentablemente se ha venido presentando contra nuestro país en función de evitar y desmembrar aquellos logros que se habían logrado dentro del concepto del multilateralismo. Debemos de recordar que se formó un ALBA. Esa ALBA dio génesis a la CELAC, a la UNASUR, a la Petrocaribe, ¿por qué no? Y en ese contexto, cuando vemos que en América Latina y el Caribe, por algunas u otras funciones, se han venido desarticulando algunos niveles de convivencia, cuando digo de convivencia, de aceptarnos como somos, y es lo que ha estado ocurriendo, y vemos como reflejo cómo 12 países, a través de una declaración de Lima, tratan de ir contra Venezuela de manera de no de buscar soluciones políticas, todo lo contrario, de sacar o sencillamente de evitar que continúe el proceso revolucionario en Venezuela. Hemos de considerar que dentro de estos países que se han caracterizado y que se identifican que son 12 de ellos dentro de América Latina y el Caribe, tienen características actuales en estos actuales momentos dentro de su gestión, vamos a decir, de gobierno, de ser de derecha o de ultraderecha. Entonces vemos cómo la derecha ha ido avanzando en un concepto de desintegrar el proceso multilateralista como es el de la CELAC o el de la UNASUR, para evitar la verdadera hegemonía de trabajo político e integrador. Fíjense que uno de los elementos que me llega a memoria en estos momentos es, por ejemplo, un acuerdo firmado por la CELAC en el 2006, 2007, no recuerdo ahorita la fecha exacta, pero en el cual se declaraba América Latina y el Caribe una zona libre de armas nucleares, libre de armas de destrucción masiva, una zona de paz y de justicia. Y eso está siendo prácticamente, o tratando de ser desarticulado, al permitir que fuerzas militares extranjeras vengan a realizar ejercicios en unión de 3 países latinoamericanos y que para hacer ejercicios de apoyo humanitario. Entonces hay que reflexionar y ver qué fuerza militar realiza una acción humanitaria. Si es como la acción humanitaria de Libia, de Irak, de algunos de Siria, lo que está ocurriendo, bueno, no queremos ese tipo de acción humanitaria, porque es el trasfondo que hay detrás de todo eso, que no es más que las necesidades estratégicas de obtener, vamos a decir, aquellos
insumos que producimos en algunos productos o que tenemos en el subsuelo o en el suelo y que permiten el desarrollo no solamente de nuevas tecnologías. Hay un concepto que se denomina tierras raras, y tierras raras son aquellos elementos o minerales que permiten alguna otra explotación dentro de diferentes países en los cuales los contienen, y especialmente son los países en el cual nos encontramos imbuidos dentro de un proceso de integración en América Latina y el Caribe, y que le va a permitir a esa gran hegemonía del norte, que es el gobierno de los Estados Unidos, tratar de seguir no solamente desarrollando su economía, sino el dominio de América Latina, la cual habían perdido. Y por eso es que cuando surge en 1998 el comandante Hugo Rafael Chávez Frías con otro proceso político, Estados Unidos se vio que estaba en una situación prácticamente adversa a un dominio que ellos pensaban y pretendían que mantenían dentro de nuestra región. Entonces eso es lo que ha venido prácticamente ocurriendo contra Venezuela, que si no es más que son las acciones desde el punto de vista, vamos a decir, de intervención foránea, como es el caso de los Estados Unidos y las grandes corporaciones económicas, porque cuando hablamos, y la profesora me mencionaba inicialmente de que Venezuela se caracterizaba por producir y por tener una economía estable, eso en la medida es cierto mientras y tanto observamos que hubo un proceso económico en el cual las importaciones permitían ese abastecimiento, la obtención de insumos para producir alimentos y fármacos. Hoy en día nos las son prácticamente negadas y vemos cómo hasta países hermanos han impedido la obtención de unos insumos para el sistema de salud, todo por buscar un bloqueo contra Venezuela, buscando siempre de que esta constitución sea desconocida, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela sea desconocida, y con ello también salga del poder el presidente Nicolás Maduro. Pero es hasta ilógico, porque estamos a un año de las elecciones presidenciales, claro, y todavía siguen manteniendo de que es necesario de que se realicen elecciones, pero resulta ser que estamos en un proceso eleccionario. Claro. Ahorita el 10 de diciembre tenemos las elecciones municipales, después el año que viene tenemos las elecciones presidenciales. Yo no sé qué más elecciones quieren. Lo que ocurre es que el objetivo final es sencillamente desconocer esta constitución, la cual tiene una característica muy particular, porque en 1999, el 15 de diciembre, fue eleccionada fue eleccionada por el pueblo venezolano, en el cual a través de un referéndum se dijo de que esta era la constitución que iba a acompañar el proyecto político de nuestro país, y en consecuencia están los deberes y derechos de todos los venezolanos y las venezolanas. Mire, parece ser que la constitución de las repúblicas se están queriendo dejar de lado. Y cuando usted nos habla de la constitución bolivariana, pues llegamos aquí también. Pero en este caso, lo que pasa en Venezuela nos preocupa a todos, como decía Rafael, porque vemos que Venezuela, y vuelvo a recalcar en lo mismo, ha querido ser independiente y mantener su independencia y su soberanía. Y hay algunos sectores, como usted mencionaba, por ejemplo como ayer, ustedes estaban llevando una conferencia sobre lo que los actores y los factores que intervienen en esta situación de Venezuela. Cuando ustedes se refieren a factores y actores, ¿a quiénes ustedes se refieren y a qué se refieren? Actores, bueno, vamos a empezar de adentro hacia afuera, ¿no? Los actores son todos aquellos elementos políticos o organizaciones políticas que hacen vida dentro del contexto de me llega a la memoria un concepto de Aristóteles, que decía que el hombre es un animal político, ¿no? Yo digo que es un ser político, ¿no? Sí. Y como ser político es gregario. Al ser gregario siempre buscamos comulgar dentro de un proceso de comunicación y de ponernos de acuerdo. Ahí viene, entonces se generan dentro del concepto de gobernabilidad o de gobierno las políticas públicas para poder gobernar, etcétera, etcétera, ¿no? Con su diferencia, porque siempre tiene que haber una oposición para poder desarrollar políticas públicas y, por supuesto, poder desarrollar una sociedad
y más cuando se quiere que sea una sociedad política. Entonces, los actores políticos que siempre han adversado procesos, hay que recordar que a partir del 99 o el 98 precisamente, cuando sale la candidatura del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, pues prácticamente sale a la palestra pública el renacer de un concepto el cual se había transfigurado y se había adormecido a través del tiempo, que era el concepto social o socialista. Yo siempre digo que el concepto socialista no es más que el conjunto de elementos que acompañan para sociabilizar un proceso. Y ese proceso es en bienestar del pueblo, en bienestar del ciudadano, y lo que llamamos como el concepto de bien común. Al sociabilizar todos esos elementos institucionales, económicos, políticos, es el concepto social, porque es el bien de todos. Lo estoy hablando de una manera, vamos a decir, hasta muy doctrinaria o a lo mejor pedagógica, sin meter el elemento político. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vamos al elemento político vemos que el socialismo o el comunismo, por intereses de los grandes capitales y de las grandes corporaciones, fue prácticamente enajenado. Y cuando digo enajenado, hoy en día cuando uno habla del concepto socialista todavía se perma de que es un concepto malogrado, que es un concepto diabólico, que es un concepto del cual debe buscar un bienestar social, es todo lo contrario, la destrucción de la sociedad. Y entonces tratan de mantener el concepto capital o capitalista. Es fundamental, y por eso es que traigo el actor principal, que es el actor interno del país, cuando encontramos dos elementos como son el concepto capital o capitalista y el concepto social o socialista, tenemos una base que es común, que es la base económica. Todos esos dos procesos necesitan una base económica para poder desarrollar los dos sistemas. Lo que pasa es que el concepto socialista, desde cualquier punto de vista, no es un bien particular o un bien privado, es el bien de la sociedad de un país. Es el bien en conjunto de todo un conglomerado de ciudadanos que bien constituyen una nación, un país y por supuesto, y por qué no, una comunidad. Y el concepto capital más bien se significa a la elaboración de procesos para obtener beneficios privados o sencillamente para aumentar el capital, olvidándonos siempre del factor fundamental, que es el factor humano. El factor humano está allí por los intereses propios de esa persona. Yo quiero obtener determinada desarrollo social, entre comillas, a través de una inversión de capital. Y no es que el capital me va a dar un beneficio, sino tengo que desarrollar el capital para yo obtener un beneficio. En lo social no. En lo social es el complemento de las acciones, de las políticas públicas de un Estado en función de la dinámica de la economía, donde intervienen privados, donde intervienen las comunidades para el desarrollo y el beneficio de todo ese concepto de bienestar que debe de tener. Ese es un factor primordial, y de ahí donde sale que los países tradicionales identificados con el concepto de derecha, de ultraderecha, que atendían a ese concepto capital o que atienden a las necesidades privadas de algunos elementos, porque hay que recordar de que todo proceso político hay un proceso económico, y ese proceso económico Venezuela no es capaz de ello, y muchos de nuestros países tampoco, es en donde encontramos un factor muy importante, que es el poder económico. Ese es un factor, y ese poder económico, al verse de que se le ha ido negando a través de 1999 en Venezuela el acceso al heraldo público, a las finanzas del Estado, a la obtención de beneficios del manejo de los recursos como el petróleo y algunos minerales, pues van buscando la medida, no, vamos a salir de este proceso en el cual no nos permite mantener nuestra hegemonía que estábamos acostumbrados por más de 4 décadas. Hay que recordar que para 1998 en Venezuela existía prácticamente casi un 70-75% de la población en estado de pobreza. Hoy en día, o después de todo un proceso dinámico que ha ocurrido con un nuevo sistema político como es el sistema socialista, se ha logrado mermar ese porcentaje, y hoy hablamos de casi un 25-28%. Claro está, hay que tomar en consideración el tema y el problema económico y financiero que tenemos en nuestro país, producto de esa guerra
no solamente o bloqueo económico, sino esa guerra mediática, la cual de alguna u otra manera infiere de que tenemos un proceso que no nos permite tener plenamente un desarrollo social determinado como se ha venido desarrollando. Hay que recordar que ya se decretó que para el 2018 el presupuesto nacional está destinado a un 74% de ese presupuesto nacional para el proceso de inversión social. Cuando entonces volvemos al concepto de cuáles son esos factores o cuáles son esos actores, bueno, ya tenemos un elemento político, tenemos un elemento económico, el cual están adversando el proceso político. Cuando vamos ya fuera de nuestra frontera nos vamos a encontrar son las grandes corporaciones económicas y por supuesto un Estado acompañado por algunos otros estados que no quieren que Venezuela siga siendo de referente político, como hace un momento, profesor, usted me lo mencionaba, de otro sistema en el cual nos permite un beneficio que es de importante para el desarrollo de una sociedad. Es así que, si bien entendemos que existe una justa posición o sencillamente un elemento que adversa un proceso político diferente, no es menos cierto de que las acciones que vienen realizando son prácticamente subversivas. Subversivas porque en lo interno vemos como recientemente salimos de un proceso de violencia generada por la oposición que lo que andaban buscando era prácticamente una guerra civil, un desconocimiento de las autoridades, prácticamente ha llamado a un estado de conmoción, que fue lo que no lograron, y que gracias a Dios lo que se hizo fue llamar a un proceso de Asamblea Nacional, de una Asamblea Nacional Constituyente que nos va a permitir a desarrollar otros elementos para volver a lograr la paz social y la paz política en nuestro país. Por ahí hay algunos videos, algunas imágenes, como vemos que esa violencia generada, ahí podemos observar que dentro de ese contexto hay un diputado, Guevara, el cual valiéndose de su inmunidad parlamentaria, ahí está con el señor Almagro, valiéndose de su inmunidad parlamentaria, pues llamaba a la violencia, andaba con los grupos violentos, quemando, destruyendo instalaciones, mandando a tomar acciones para poder atacar a la fuerza pública, arengando, ahí lo vemos. Entonces hoy en día resulta ser que cuando se le quita la inmunidad parlamentaria, sale corriendo, busca un asilo político en un país de la región, y entonces resulta ser que ahora se dice llamar que es un perseguido político, pero no, resulta ser que fue una persona, un ciudadano, valiéndose de su cargo como diputado y de su inmunidad parlamentaria, el cual lamentablemente llamó a la violencia, originó prácticamente, porque él junto con otras personas, por cierto, como Ledesma, que salió huyendo en el día de ayer hacia Colombia para, tengo entendido, luego irse a Europa, como Ledesma y como Guevara, pues fueron los que originaron todo un proceso de violencia para tratar de desconocer la Constitución y buscar una guerra civil en nuestro país. Y el elemento foráneo, los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, actualmente a través de su presidente, el presidente Trump, que han venido dinamizando. Y lo último fue que hace aproximadamente un mes vino el presidente Trump y manifestó que Venezuela no es que solamente era una amenaza, sino que su sociedad se encontraba amenazada por las acciones del gobierno venezolano. Entonces habría que pensar qué amenazas, ¿no? Porque nos han querido inferir como narcotraficantes o narcoestados, nos han querido inferir como elementos de una mala praxis política en la cual está generando desosiego dentro de la sociedad y por supuesto generando problemas de índole humanitaria. Entonces vemos que estos acompañamientos de actores internos de partidos políticos y también factores externos como el gobierno de Estados Unidos y algunos otros países y organizaciones, organizaciones no multilaterales, porque el señor Almagro no podemos identificarlo como un elemento propio dentro de una magnitud de ensayo político, sino todo lo contrario. Resulta ser que Almagro equivocó sus funciones, para lo cual ha sido nombrado como secretario general de la
Organización de Estados Americanos con la finalidad de que cumpla las decisiones o los acuerdos que logran los estados, no para que venga a fungir como un actor político y darle instrucciones y órdenes a los estados miembros, lo cual contraviene todas las disposiciones en el área multilateral e internacional en este tipo de organismos. Entonces vemos que es complejo cuando tratamos, tenemos los actores identificados, pero cuando tratamos de buscar los elementos para poder volver a la paz pública, a la paz política, a mantener nuestra autodeterminación e independencia, vemos cómo se siguen generando acciones a través del Departamento de Estado, a través del Comando Sur, a través de algunas ONG, no todas las ONG son malas, por supuesto, que son las organizaciones no gubernamentales, que dinamizan todo un desarrollo, vamos a decirlo, globalizado desde el punto de vista de la información para hacer ver que en Venezuela lo que hay es una dictadura. Entonces resulta ser que esa dictadura entregó en días pasados la solución habitacional 1.800.000, tenemos más de 44 universidades, la cual permite una educación gratuita, más de 3.800.000 estudiantes a nivel superior que están recibiendo prácticamente formación universitaria y en sí una cantidad de desarrollos sociales que hemos obtenido muy importantes. Hay algo, vamos a una pausa ahora, parece, ¿verdad? Nos hacemos una pausa, señor embajador, permiso para hacer una pausa, lo más breve posible, Humberto, regresamos en breve. En Copnama te acompañamos a realizar tus metas. Es bueno cuando uno llega a lo suyo. Hoy yo puedo decir, llegué a mi casa. Lo de los socios se invierte en los socios, siempre pensando en su bienestar. Todo lo que he hecho en mi casa es por la ayuda de mi cooperativa. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Mi querida cooperativa. Para tu descanso familiar, Hotel Cop Marina Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cop Marina, un paraíso tropical cerca de ti. Ya inician las evaluaciones del desempeño docente 2017, un proceso que tiene como objetivo identificar los logros y debilidades para la mejora de la calidad educativa. Esta tiene un carácter nacional abarcando al universo del personal docente del sistema educativo dominicano. Los resultados del proceso de evaluación del desempeño docente 2017 permitirán obtener un diagnóstico del sistema educativo del país, para así contribuir a definir planes de mejora para apoyar el desarrollo profesional docente y definir políticas públicas que impacten la calidad educativa. Además, serán utilizados para la aplicación de incentivos salariales, de acuerdo al nivel del desempeño de los docentes. Recibe con alegría a estos facilitadores y sé parte de esta revolución educativa. Evaluación del desempeño docente 2017. La investigación y el posgrado son esenciales para el desarrollo de un país, tanto para el bienestar de su gente como de su economía. La Universidad Autónoma debe desarrollar estas funciones para contribuir a ello, pero también resuelve parte de sus problemas crónicos. La mejor persona debe ser entonces un alto sentido de honradez, alto sentido de justicia, experimentado, de alto carácter, y no encuentro mejor figura que la del doctor Ángel Veras para vicerrector de investigación y posgrado. Por la investigación y el posgrado al servicio de la nación,
Dr. Ángel Vera Saibar, vicerrector. INAVIMA te informa. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, OPTI, firmaron un acuerdo con el objetivo de realizar acciones conjuntas para que la institución magisterial pueda brindar información oportuna sobre los servicios que ofrece a los maestros y las maestras del Ministerio de Educación a través de su incorporación a la línea de asistencia telefónica *462. Marcando *462, también puede solicitar información sobre los servicios que ofrece el INAVIMA. INAVIMA te informa. Continuando con la versión del día de hoy de Café para Dos y un diálogo interesante, yo diría trascendente, con el señor embajador de las Repúblicas Bolivarianas en Venezuela en el país. Señor embajador, el partido fundado por Hugo Chávez se ha sometido a sucesivos procesos electorales. Incluso recientemente yo creo que los resultados electorales indican que sigue teniendo un gran apoyo popular. Sí, estamos hablando de 23 procesos electorales, muy importante, ¿no? Para una dictadura. Claro. Sí, uno se ríe porque es verdad, claro. No, da risa, una dictadura en la cual han existido durante 18 años 23 procesos electorales. Claro. Algunos dirán, no, procesos electorales a su medida. No, procesos electorales reconocidos por instituciones internacionales. El mismo expresidente Carter, cuando en el 2013, si no me recuerdo, y lo ha hecho en varias oportunidades. Las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero ha dicho de que es uno de los procesos electorales en los cuales se puede decir que de manera universal es garante y tiene características de implementación muy positivas para el proceso democrático, y eso es fundamental. Y fíjense que es tan fundamental que la oposición entonces hoy en día habla de otro proceso electoral, no, que hay que buscar otro proceso electoral porque el proceso electoral venezolano no sirve. Pero bueno, sí, ¿qué quieren ellos? Volver otra vez a aquel que era manual, y que lo hemos visto, y todavía hay muchos países que lo hacen manual, y hay un concepto que se manejaba en Venezuela: acta mata voto. Pero entonces que aquellos grupos políticos, porque muchas veces no tenían testigos en las mesas, decidían cuántos votos iban a colocar en el acta, y a la final lo que hacía el ciudadano pasaba por debajo de la mesa, ¿no? En ese contexto, cuando usted hablaba así, efectivamente, nosotros en Venezuela hemos tenido 23 procesos electorales, y en los cuales no es que vamos a hablar de un fortalecimiento del PSV o del proceso revolucionario, no, el fortalecimiento lo ha dado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque nos ha permitido realmente mantener el concepto de conocimiento de un ciudadano, y en estos días me contesté bastante cuando creo que fue una de las autoridades del gobierno nacional estaba anunciando de aquí de República Dominicana que estaban ideando y elaborando constituciones de bolsillo de República Dominicana para dársela a los ciudadanos y la manejen, porque la importancia de por qué se ha mantenido, a pesar de todo el proceso, y hace un momento la profesora me decía
de que antes los venezolanos hablaban de manera positiva del proceso revolucionario, hoy en día hablan que por culpa de Chávez. No, no es por culpa de Chávez, es por culpa de esta constitución que tenemos el gran problema que tenemos, no en Venezuela desde el punto de vista económico y social, no, es que nuestra constitución nos lleva a desarrollar y articular políticas públicas en beneficio de todo un pueblo y lo más importante en constitución de mantener la autodeterminación y la independencia de nuestro país, cosa que no le permite a las grandes transnacionales, a las grandes corporaciones, a los deseos de invasión y de prácticamente de seguir violando nuestro territorio, como es el deseo del gobierno norteamericano. Hay que recordar, y me llega a la mente un gran concepto que manejó el profesor don Juan Bosch, el cual hablaba del pentagonismo. Así es. Y el pentagonismo pues no es más que la unión del concepto corporativo, ese hegemónico que domina las economías mundiales, y el concepto militar desarrollado, industrial, y por supuesto dentro de ese concepto de dominio globalizado que tienen los Estados Unidos. Ese concepto de pentagonismo es lo que nos está afectando hoy en día, no solamente a Venezuela. Vemos cómo de alguna u otra forma, de un plumazo, mandan agrupaciones militares a mares, a territorios y por supuesto a continentes, supuestamente a mantener la paz, una paz que entre bastidores sabemos que no es más que una guerra disimulada para buscar la producción, que es donde está el principal fortalecimiento de la industria militar norteamericana, que es la producción de armas, de equipos, de logística para mantener esas grandes cantidades de ejércitos que están cumpliendo funciones humanitarias, y me perdonan el sarcasmo, pero es que así es como ellos, no, vamos a mantener la paz. Ya, me llega a la mente en el 2015 cuando el Comando Sur decía de que Venezuela era un peligro para la región, y por lo cual ellos estaban muy preocupados y que iban a tomar acciones para poder restablecer el orden democrático. Bueno, ¿y quién carrizo son ellos para estar infiriendo qué es lo que tienen que hacer contra un país? Para eso están las instituciones de los estados en función de su autodeterminación y, por supuesto, un respeto que debe haber una democracia en donde un pueblo decidió que una constitución, como fue la Constitución de 1999, y sus acciones políticas les va a permitir buscar ese desarrollo. Pero cuando usted me decía también, profesor, hace un momento, con el concepto de que le echan la culpa a Chávez, sí, pero es que esos muchachos, porque la mayoría son muchachos, personas jóvenes, no vivieron las décadas que nosotros pudimos haber vivido. Yo recuerdo para 1992 para 1989 cuando ocurrió el Caracazo en Venezuela, hubo un problema social grandísimo producto de la intervención del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el cual estaban o pretendían implementar una carta de intención en donde sencillamente el gobierno nacional para ese momento, que estaba representado por los países tradicionales que quieren nuevamente hacerse del poder por la fuerza y no democráticamente, como acción democrática, hay que recordar al expresidente Carlos Andrés Pérez, sencillamente decidió de un plomazo aumentar los impuestos, la gasolina, e incurrió en un gran, vamos a decirlo así, problema social, que fue que si para ese momento teníamos casi el 80% de la población en pobreza, imagínense lo que eso iba a originar, ¿no? Esos aumentos impositivos para buscar las finanzas públicas del Estado pudieran surgir nuevamente. Mentira, sencillamente era una entrega total porque se hablaba de los recursos a las grandes corporaciones y por lo cual un pueblo obstinado en 1989 salió a la calle y fue aquel concepto que se llamó el Caracazo, y eso es muy importante recordarlo, porque paralelamente en el 84 aquí ocurrió algo que se llamó la Poblada. Así mismo es. Producto casi las mismas características o de las mismas características sociales. Y de las mismas políticas. Y las mismas políticas. Claro. Entonces,
esos muchachos o esas personas que hoy, en el caso de Venezuela, que dicen que Chávez es culpable, bueno, sí, yo también digo que Chávez es culpable por habernos traído esta constitución. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos ha enseñado querer una Venezuela, que nos ha enseñado prácticamente buscar un desarrollo en función de nuestras fortalezas, de nuestras oportunidades, contra todas esas amenazas, por supuesto, y esos peligros que nos rodean. Por supuesto, ellos ven que es un problema de Chávez, que es un problema del presidente Maduro, todo lo que ocurre hoy en día en Venezuela, pero no ven que los factores o los actores que están llamando a eso son los factores externos, Estados Unidos, las grandes corporaciones económicas, y tenemos un bloqueo, el cual no... algo muy particular, nosotros tenemos una empresa venezolana que es Circus de Venezuela, que está ubicada en los Estados Unidos, que es una compañía en la cual procesa, es una refinería, una gran refinería para el procesamiento de hidrocarburos, y a través de ese bloqueo económico y financiero no permiten que sean repatriados los intereses o las divisas que se obtengan para PDVSA. En ese contexto, al no permitirlo por ese bloqueo económico y financiero que tenemos, tampoco nos va a permitir a nosotros obtener esos insumos necesarios para el proceso de abastecimiento y desarrollo normal del proceso, porque tenemos un bloqueo económico y eso no lo ven ellos. Ellos lo que están viendo es lo que dicen las grandes corporaciones mediáticas en contra del gobierno venezolano, en contra de las políticas públicas del Estado venezolano. Y yo los invito a ellos que lean la historia, que profundicen, no que superficialmente se pongan a estar manifestando conceptos que muchas veces ni manejan. Yo vi familias comiendo alimentos para animales. Ahí había una marca que se llamaba Perrarina, y en una oportunidad me tocó que ir a una vivienda muy humilde, recordando a una expresión de Ali Primera y los Guaraguao, que ayer fueron objeto de una acción política, pues es una acción política, las casas de cartón. Y uno ingresaba a esas viviendas, si se le podía dar nombre de vivienda, y veía cómo la gente remojaba ese tipo de alimentos para animales. Y de ahí comían para poderle dar proteína a los niños y ellos mismos también sustentarse de la gran necesidad que había para esos momentos de los años 80. Producto del mal uso, por supuesto, del desarrollo y de lo que permitía de la obtención de divisas de la venta de los productos en Venezuela. Cuando usted decía, profesora, que sí, que nosotros producíamos, producíamos más que todo en función de lo que podíamos sacar de la tierra, como era el petróleo y todo lo que se obtenía con ello, que se generaba una cadena de producción, y eso es lo que hoy en día lamentablemente no podemos seguir produciendo porque nos niegan a través de una economía de puerto que nos tienen vetada. ¿Cómo es posible que el Estado venezolano, y no solamente en la obtención de recursos para producir alimentos e insumos, sino también se nos niega la acción, eso sí es democracia, ¿no? La acción democrática, la acción libre de poder interrelacionar o tener una relación económica o financiera con cualquier país del mundo? Y eso va más allá. ¿Y cómo será el problema que tenemos en Venezuela? Como dicen por ahí, culpa de Chávez, culpa de la Constitución. ¿Cómo será ese problema tan grave que tenemos, que vemos que Venezuela, con todos los problemas que tenemos, salió en ayuda de Puerto Rico después del gran problema del huracán, etcétera, etcétera? Y los Estados Unidos dijo que no iban a recibir ningún tipo de ayuda a Puerto Rico. Y Venezuela tuvo que devolver a Venezuela aviones y embarcaciones con ayuda para el pueblo de Puerto Rico, todo porque los Estados Unidos dijo que no, que tampoco entraban. Hasta en eso nos bloquearon para poder ayudar a nuestros hermanos que estaban ante una situación bastante difícil. Venezuela parece que paga el costo de la decisión de defender los recursos propios, por un lado, y por el otro, la decisión de ser solidario con todo el mundo, incluyendo con América Latina, incluyendo la República Dominicana. Fíjese, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista multilateral, en ese concepto que estamos hablando en este momento, cuando hablamos de la génesis, que fue el ALBA, cuando en el 2004, a través de una decisión muy sabia, el comandante Fidel Castro
y el comandante Hugo Rafael Chávez Frías llegan a un acuerdo en el cual de buscar una hegemonía de integración, no solamente política, sino económica y social, para poder coadyuvar y ayudar al desarrollo de la población. Tanto es así que tenemos países libres del analfabetismo: Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, no sé si me escapa, y son partes del ALBA. Claro. El ALBA dio la génesis de la CELAC, en donde se buscaba la concientización y buscar la dinámica de utilizar no solamente nuestros recursos económicos, sino nuestra hegemonía política y conceptos, porque nosotros como continente tenemos una característica y esas particularidades tenemos que utilizarlas. Claro. Por eso es que el presidente Chávez, junto con el tema de Petrocaribe, buscaba dinamizar lo que es el concepto de integración del Caribe. De América Latina. De América Latina, pero especialmente del Caribe. Fíjense que para 1998 a nosotros los venezolanos lo que nos decían: por el norte limita con el Mar Caribe, más nada. Por el norte limita con el Mar Caribe. Bueno, y entonces Chávez una vez apenas llegó, mire, no, eso no es así. Nosotros no solamente limitamos por el Mar Caribe, también limitamos con 16 países, y por lo cual la relación que tenemos de política social y de hermandad con esos países, pues es de integración, y aparte de eso que tenemos un vasto territorio marítimo, el cual debemos de saber aprovechar en concordancia y en comunicación, en coordinación con estos países caribeños, para poder lograr el desarrollo necesario e integral de esa gran región caribeña. Ustedes saben lo que sería, pero tan maravilloso, de que todos los países caribeños nos pusiéramos de acuerdo y de una manera hegemónica domináramos todo lo que es la Mar Caribe. Bueno, era un sueño de Chávez, me parece. De Bolívar, de Chávez, de Duarte, de todos esos grandes hombres que han pasado por la historia y que se han visto realmente en la necesidad de despertar al mundo, no solamente con sus metodologías de trabajo, sino con sus acciones políticas, para tratar de que realmente seamos hombres libres, independientes, y que seamos dueños de nuestra autodeterminación. Señor embajador, para finalizar el programa, porque el tiempo se me ha ido. Sí, ya se me fue, y hay cosas interesantes, sí, Rafael. Interesantísimas. Por ejemplo, el embajador nos promueve la Constitución de la República, y a mí me preocupa porque promueve la Constitución bolivariana el capitalismo o el socialismo, por ejemplo. Se quedaría en el aire la pregunta, porque ya el tiempo se va. Sí. Y otra cosa que se está motivando a nivel de medios de comunicación es que los jóvenes, usted me hablaba al principio de universidades que hay en Venezuela, y se está promoviendo que los jóvenes no tienen oportunidad de estudio universitario y profesionalizante en Venezuela, en donde usted nos ha mencionado que hay varias universidades, e inclusive se han tirado a otros pueblos, a otros países, promoviendo esta situación. Y ya el tiempo se nos va, y es una inquietud que tenemos, porque es bueno que también los venezolanos entiendan, los dominicanos y todo el Caribe y el país, de que la situación, como usted nos está presentando, no es la que en realidad se está viviendo o lo que se quiere demostrar. Sí, ¿qué es lo que pasa? Es que se ha agarrado como especie de un modismo eso de salir de Venezuela, ¿no? Cuando digo modismo, como que es algo así como que cool, ¿no? Vete de Venezuela porque te vas a morir de hambre, no vas a tener objetivos. No, en Venezuela hay muchas oportunidades. Lo que pasa es que tenemos que ir hacia adentro y nosotros mismos fortalecernos y desarrollar todo un sistema en el cual nos permita buscar ese desarrollo y ese logro fundamental. Cuando hablamos del tema de educación, yo le aseguro que la mayoría de conacionales, de los que constituyen, en lo particular en República Dominicana, esa diáspora venezolana, yo le aseguro que más del 60-70% viene del sistema educativo implementado por la revolución desde 1998. No es que me echen el cuento cuánto gastaron para graduarse en una universidad o en un politécnico, o por qué no, en toda la generación de educación. Hay algunos que vienen de universidades privadas, está bien, tienen su derecho, pues tenían económicamente la capacidad para poder desarrollar eso. Pero en ese contexto tenemos que también reconocer, cuando usted hablaba y cuando hablamos hace un momento de 44 universidades que han permitido el desarrollo, y esos jóvenes
hombres y mujeres que vienen a República Dominicana han podido conseguir trabajo es producto de su formación y de su educación. No es que porque que no hay educación, ¿cómo que no hay educación en Venezuela? Ahorita hasta se han repartido más de 4.000, 5.000